Bueno, pues ahora Jesús, vamos con un tema muy importante para todos y yo creo que es algo en lo que todos estamos trabajando y es centros de referencia, procesos de acreditación y designación, donde tú, Jesús, como vicepresidente de Aliber, pues eres el que vas a moderar este panel. Muchas gracias. Tengo una presentación control para tener un contexto acerca de qué estamos hablando, acerca de la importancia. Ya lo mencionaron desde el panel de ministros de salud, la importancia que tiene y que ha sido relevante para el curso de la planeación y las estrategias, los centros de referencia. Estos centros de referencia no solamente sirven como un dealer o un organizador hacia dónde dirigir a las personas cuando enfrentan un diagnóstico, primero un diagnóstico incierto que se llama peregrinar diagnóstico. Lo hemos llamado en el mundo peregrinar diagnóstico. Este peregrinar diagnóstico, todos lo sabemos, es desde que aparecen los síntomas hasta que se llega a un diagnóstico. Estos diagnósticos no siempre van a tener una manera médica de abordarse. Incluso hay un gran sector de la población que vive con una enfermedad rara, pero aún no tiene un diagnóstico. Y son comunidades verdaderamente grandes que están detrás de pues llegar a una conclusión de qué es lo que están viviendo. Muchos dirían qué es lo que está padeciendo o de que está adoleciendo. Y estos centros de referencia, como un plan global, ¿me pasas la siguiente, por favor? ¿Sí? Tienen como base una de las slides, una de las láminas que presentó Luz Victoria en relación al conocimiento y en qué posición estamos en nuestra región. Han de saber que para las Naciones Unidas y para la Organización Mundial de la Salud estamos divididos en 16 regiones. Y esas 16 regiones tienen diferencias sustanciales, además de que todos tenemos estos comunes denominadores y adolecemos casi de lo mismo. Y una de las principales cosas es la barrera del lenguaje. Una de las cosas que salen básicamente de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud vienen en inglés y tenemos dificultades incluso para poder entender o tropicalizar qué es lo que está pasando. Y no nada más de Latinoamérica, sino también de África. Tenemos un sector importantísimo. Nosotros pertenecemos al grupo de expertos de Rare Disease International e interactuamos con esta región asiática. Y ahí tenemos el hindi, tienen muchísimos más lenguajes que nosotros en América y tienen también dificultades para poder entender y comunicarse acerca de lo que está pasando con la resolución de las Naciones Unidas. Pero créanme que deben ustedes de saber que es un plan global en el que está trabajando Rare Disease International con las Naciones Unidas, pero sobre todo con la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. Este es más o menos el plan global que se tiene para estas regiones: Asia, América, Latinoamérica, Europa. Han de saber que a pesar de que sea Norteamérica, tienen un plan especial para Estados Unidos y otro para Canadá. Nueva Zelanda tiene algunas diferencias con Australia, ¿sí? Y Australia con África, y África con Asia y así. Pero tenemos estos comunes denominadores y en base a esto se han creado y se están desarrollando estrategias para poder implementar la resolución de las Naciones Unidas con base en estos objetivos de desarrollo sustentable del 2030. Uno de ellos, y que es uno de los más importantes, pasa la siguiente, ¿sí? Son los centros de referencia, donde se planea a través de las Naciones Unidas implementar este organigrama. Tenemos los centros acreditados. En estos centros acreditados se buscaría en cada uno de los países, ya me están apurando, implementar centros de diagnóstico. Estos centros de diagnóstico se complementan con los centros de tratamiento, ¿sí? Y alimentan con información que están recibiendo de médicos
de primer contacto, que es ahí donde creemos que está atorado el tema del diagnóstico temprano, ¿sí? Llegar hasta un centro nacional, un centro regional, que este centro regional alimenta con información y datos a un centro global. Bien, este es el contexto nada más, porque tengo que dar paso a nuestros siguientes participantes del panel. El tema es la acreditación de los centros de referencia. Y bueno, tenemos primero por aquí, ¿a quién tenemos primero? Al doctor Giuliani. ¿Perdón? A Mónica Cobiano, sí, es tan amable, por favor. Es más o menos esto el precepto y el contexto del tema de la acreditación de los centros de referencia. Adelante, por favor. ¿Tenemos conexión o es video? Muchas gracias. Hola, hola. ¿Se oye? Bueno, espero que se oiga bien. Voy a compartir pantalla, si es posible. Y bueno, ante todo agradecerles el hecho de haberme invitado a este foro, y yo voy a hacer una presentación muy clínica, ¿no? Debido a que, bueno, yo me dedico a enfermedades raras neurológicas, a enfermedades neuromusculares y sobre todo pues a atrofia muscular espinal y a esclerosis lateral amiotrófica, y vivo, ¿no?, los problemas que tienen los pacientes, y vivo las necesidades de, como se decía, de los centros de referencia. Entonces, cuando nosotros como clínicos estamos delante de un paciente que tiene una posible enfermedad rara o poco frecuente, lo primordial que queremos hacer es un diagnóstico precoz, ¿no? Y queremos hacer un diagnóstico precoz primero para sacar de la incertidumbre al paciente, y porque cada vez tenemos acceso a tratamientos en algunas ocasiones etiopatogénicos, que pueden cambiar el curso, la historia natural de la enfermedad. Pero por otro lado también queremos garantizar una continuidad asistencial. Como ustedes bien saben, muchas de estas enfermedades deben ser atendidas pues en unidades multidisciplinares, y debemos garantizar que el paciente pues tenga esta atención con una igualdad de acceso a recursos. Debemos optimizar los recursos asistenciales, y después debemos ser centros donde innovemos y sigamos investigando. Y esto es lo que un clínico ante una enfermedad minoritaria pues debe hacer, o deben ser sus objetivos, ¿no? Yo soy de Barcelona, y entonces les voy a plantear cómo en España, que tenemos 17 sistemas de salud diferentes, sé que la ministra Carolina Darias ha hablado, me parece, en este foro, en la inauguración, pero nosotros tenemos una sanidad transferida a las comunidades autónomas con 17 sistemas de salud diferentes. Y a su vez tenemos un sistema fragmentado, y yo creo que esto pasa en todos los países, ¿no? Tenemos diferentes niveles asistenciales. Por un lado, unidades multidisciplinares que muchas veces están localizadas en centros terciarios o centros de excelencia. Tenemos la atención primaria, que juega un papel importantísimo en las enfermedades minoritarias, debido a que ellos muchas veces son los que van a tener que sospechar la enfermedad, y luego van a tener que hacer un seguimiento coordinado con las unidades multidisciplinares, gracias a figuras como enfermeras o gestores de casos, que yo creo que aquí también es algo importantísimo cuando uno está trabajando en enfermedades minoritarias, el tener gestores de casos que coordinan la atención del paciente entre la primaria y las unidades multidisciplinares. Y después muchos de estos pacientes también necesitan atención a la cronicidad en el domicilio. Y aparte de ser un sistema fragmentado desde el punto de vista de niveles asistenciales, también a veces hay una fragmentación dentro del mismo centro de atención, o incluso entre centros, entre diferentes unidades asistenciales. Esto hace que el paciente, incluso a veces los profesionales, estemos perdidos, ¿no? En el sistema, no sabemos realmente dónde tenemos que ir, el paciente no sabe dónde tiene que ir, e incluso los profesionales no saben dónde tienen que remitir a los pacientes. Y esto hace pues, que sean necesarios la presencia de centros de referencia. Esto hace que el sistema español creara los CESUR, que son los centros y servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud,
que lo que pretenden es dar cobertura a todo el territorio nacional, ¿no? Y atender a todos los pacientes, como decíamos, en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia. Como decía antes, España está dividida en 17 comunidades autónomas. Los centros CESUR, estos centros de referencia, muchos de ellos para enfermedades minoritarias, no siempre son para enfermedades minoritarias, lo que pretenden es dar una igualdad, no una equidad a todo paciente español, viva donde viva o haya nacido donde haya nacido, a ser atendido de la misma manera. Y para poder uno tener derecho a ser un CESUR debe cumplir una serie de condiciones. Y además a los centros que somos CESUR se nos exige, ¿no? Se nos evalúan nuestros resultados para garantizar que estamos dando una asistencia adecuada. Y dentro de estas evaluaciones de resultados que nos lo hacen auditorías, una de las obligaciones que tenemos no es solo atender a los pacientes, sino también a formar a los profesionales de otros centros en las patologías para los cuales hemos sido asignados centros de excelencia. Entonces, ¿qué patologías son CESUR en España? Pues son aquellas que se decide que se tienen que priorizar, ¿no? Por un grupo de expertos que están constituidos por miembros de comunidades autónomas, de sociedades científicas y del propio ministerio, van a ser los que van a decidir cuáles van a ser aquellas áreas prioritarias de ser centro de excelencia, van a decidir cuáles son los criterios de designación y sobre todo en los criterios de designación van a tener en cuenta el número de pacientes que uno visita, porque en función del número de pacientes que tú visitas de aquella patología minoritaria va a depender la excelencia o la expertise que tú tengas en aquella patología. Si uno ve un paciente probablemente no tenga el suficiente conocimiento que si ve 50 pacientes, por lo tanto han de ser centros que aglutinen pacientes, que sobre todo, que como decía, son centros que tengan equipos multidisciplinares. Recordemos que son enfermedades minoritarias, pero son enfermedades que requieren a veces de muchos especialistas que vean, ¿no?, a estos pacientes porque son multisistémicas, es decir, afectan a diferentes sistemas y sobre todo sean centros con capacidad docente e investigación. Uno no puede ser centro de excelencia, quedarse con todo el conocimiento y no difundir este conocimiento al resto de profesionales, pues para ayudar, ¿no?, al diagnóstico precoz, que es uno de los objetivos, o al diagnóstico en las enfermedades minoritarias. Estos centros se designan por orden ministerial cada 5 años y uno, si considera que tiene capacidad, ¿no?, de ser un centro de referencia porque cumple los criterios que ha designado, ¿no?, el ministerio que debe cumplir, pues puede aplicar, ¿no? Normalmente, pues los requisitos, como decía, pues conocimiento y experiencia, sobre todo la experiencia viene por el número de pacientes que uno está visitando, es decir, volumen de actividad, equipamiento y personal, tener recursos, tener unos sistemas de información que permitan, ¿no?, el conocimiento de la actividad y la evaluación de la calidad. Como decía, que va a venir una auditoría, va a evaluar lo que estás haciendo y por lo tanto has de tener unos sistemas que permitan, ¿no?, esta medida de resultados, que yo creo que es necesaria. Uno no puede ser designado CESUR y quedarse tan tranquilo y no preocuparse, pues, áreas de mejora y saber que van a ir a evaluarte y por lo tanto esto, quieras o no, te va a obligar a ir mejorando día a día y después disponer de capacidad de formación. ¿Qué pasa? Pues que, como he dicho, tenemos diferentes comunidades autónomas y Cataluña ve que realmente pueden haber centros de referencia en el Estado español, pero también tienen que haber centros de referencia en Cataluña para patologías minoritarias y define lo que se llaman las unidades de expertesa clínica, que son las UEC, que a diferencia de los CESUR, pues tienen una aproximación más, como se ha nombrado en la mesa anterior o se ha comentado, una relación no solo con la parte clínica y asistencial, sino también una relación con todo lo que es la vertiente social y, como ven aquí, con servicios sociales o con asociaciones de enfermos. Es decir, ya hace una integración del paciente más allá del lo puramente clínico e integra, ¿no?, lo que son, pues, los centros educativos o los servicios sociales. Hace una integración social del paciente con su patología y esto está claro, ¿no? El paciente no es solo su enfermedad, es su enfermedad y muchas más esferas, ¿no?, de su vida y, como se ha comentado antes, se debe tener muy en cuenta a los cuidadores, ¿no?, que debemos cuidar al cuidador. Estas web, pues lo mismo.
requieren, ¿no? Que tengas un equipo. Como verán, siempre se comparten, ¿no?, los mismos criterios. Equipos multidisciplinares, la importancia de la enfermera o del gestor de casos que coordine esta atención del terciarismo con la primaria, registro poblacional, es decir, volumen de pacientes que son atendidos con una patología minoritaria, y difusión del conocimiento. Y esto es algo que se obliga a los centros de excelencia a difundir el conocimiento que uno tiene. Y se abren, pues como pasa con los CESUR, se abren las convocatorias, se evalúan estas convocatorias en base a unos criterios que son siempre los mismos que comparte con el CESUR. Se resuelve la designación y se difunden estas designaciones, pero igual que el CESUR, tiene auditorías periódicas para ver que tú estás haciendo la actividad de forma correcta. Pero España y Cataluña, o Cataluña está en España y España está en Europa. ¿Y qué pasa en Europa? Que sé que ya se hablará luego de ello, nada más dar una pincelada. Pues que Europa crea las redes europeas de centros de referencia, ¿no? En los países de la Unión Europea, ¿no?, se crean estas redes de referencia, donde lo que pretende es mejorar la atención de los pacientes, facilitar la cooperación, yo creo que es básico, entre los clínicos en enfermedades minoritarias, que exista difusión de conocimiento y cooperación, porque lo que quieres es mejorar el diagnóstico, ¿no?, y mejorar la atención sanitaria de los pacientes, ¿no? Poner en común el conocimiento, difundir innovaciones, ¿no?, porque esto fomenta la formación y la investigación. O sea, es básico si uno piensa en centros de referencia que son importantes para aglutinar pacientes, para que estos pacientes sean mejor atendidos, para que se haga el diagnóstico antes, pero sobre todo han de ser centros que fomenten la formación y fomenten la investigación, porque son los que aglutinan realmente el conocimiento. En España, para poder participar en una red europea, es decir, el centro en el que yo trabajo, que es el Hospital de Bellvitge, el Servicio de Neurología y la Unidad de Enfermedades Neuromusculares, somos SUEC para Cataluña, somos CESUR, y entonces esto nos ha permitido, pues, poder aplicar a ser una red europea. Es decir, en España, para poder aplicar a ser una red europea, debe saber... Sí, le invitaría a ver si podemos ir cerrando. Ya voy. Debería ser CESUR. Las condiciones para ser red europea, pues las mismas que he dicho antes. Y como conclusión, yo diría que los pacientes con enfermedades minoritarias en España desconocen todo esto, todos estos procesos, sus derechos y posibilidades muchas veces, por lo tanto ahí la importancia de las asociaciones pues juegan un papel. Y tienen dificultades para moverse en el sistema, y de ahí que debemos ayudarles, ¿no?, a conocer la existencia de todos estos centros. Los clínicos tenemos obligación a intentar ser asignados centros de excelencia, porque va a permitir registros epidemiológicos clínicos y accesos a tratamientos. Y en el caso de España, pues decir yo, en caso de Cataluña, que tenemos 3 maneras de ser centro de referencia: autonómico, estatal y europeo. Y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora. Valiosísima la información. Nuestro siguiente ponente es el doctor Roberto Giuliani. Tenemos un video de él. O si prefieren, nos vamos a la conexión con la doctora Marta Scurra. ¿A quién tenemos? El video. Muchas gracias. Olá, meu nome é Roberto Giuliani, eu sou médico renatista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Brasil. Fui o criador do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hospital Universitário, que é serviço de referência para enfermedades raras em Brasil e também em Latinoamérica. Durante muitos anos, fui o diretor do Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para o desenvolvimento de serviços de genética médica em Latinoamérica, que foi estabelecido em Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu agradeço o convite de Aliber para participar deste evento e vou fazer alguns comentários sobre a designação e acreditação de serviços de referência. Bueno, América Latina tiene más de 30
países. Y tiene servicios de referencia y centros de excelencia en varios de esos países. En países grandes como Brasil, México, Colômbia, Argentina, em países de mais população um pouco mais intermédia como Chile, e em países, mesmo em países pequenos, como uma população mais restrita como Costa Rica e Uruguai. Então, a acreditação dos serviços em cada país é regulada por mecanismos nacionais. Vou falar um pouco como é o processo em Brasil. Brasil tem uma política nacional de atenção integral a pessoas com enfermidades raras que foi estabelecida em 2014 e já em 2016 começou a designar serviços de referência em enfermidades raras, baseado em vários mecanismos, começou a designar esses serviços e hoje há mais de 20 serviços de referência em enfermidades raras habilitados em Brasil. São serviços muito heterogêneos, alguns são muito completos, outros têm poucas facilidades em termos de laboratório e especialidades. Pero mais do que heterogêneos, o problema é que estão em uma situação desigual em termos de distribuição, mais concentrados no sudeste, no sul também, e pouco mais em nordeste, norte e centro-oeste do país. E o problema é que não atuam como na rede. Assim que isso seria algo a pensar que como que esses serviços, embora de ubicação muito desigual, heterogênea e também de capacidade heterogênea, puderam atuar como na rede. Assim que a criação de serviços de referência foi um passo importante, pero um passo insuficiente. E também não há por parte do Ministério da Saúde um plano de investimento para desenvolver esses serviços de referências. São muito embasados em sua capacidade local de propiciar serviços e atendimento a pacientes. Assim que há coisas a ser, a principal seria, penso, integrar esses serviços em uma rede organizada, uma rede lógica que pudesse atender de maneira mais eficiente aos pacientes com enfermidades raras. Outros países também acreditam serviços de referência internamente, mas não há uma acreditação regional e não há na rede regional. Isso eu penso que é algo que seria importante de se construir. Eu vejo uma dificuldade de criar essa rede por acordos entre países, acordos entre governos. Penso que seria algo difícil desde o ponto de vista legal e também seria um processo muito demorado. Há que aprovar nos parlamentos, há que negociar todos os detalhes. Assim que penso que seria um caminho muito tortuoso e um largo percurso. Penso que se poderia ter sucesso se involucrar sociedades científicas de âmbito regional, como a Associação Latino-Americana de Genética, a ALAG, a Rede Latino-Americana de Genética Humana, a RELAG, a Sociedade Latino-Americana de Errores Inatos de Metabolismo e Pesquisa Neonatal, e outras organizações que conhecem muito bem os especialistas e os serviços em todo o continente. E também, claro, organizações não governamentais que atuam em todo o continente, como a Aliber e outras que estão operando. E vejo que a Organização Pan-Americana de la Salud, que é a seção da Organização Mundial de la Salud para as Américas, poderia ter um rol importante neste processo. Assim, concluindo, posso dizer que temos em Latinoamérica centros de excelência em vários países, e países grandes, países médios, países pequenos, e precisamos incorporar mais centros, mas também desenvolver os centros existentes, mas a mais importante tarefa seria integrar esses centros em uma rede. Sociedades científicas como a ALAG, organizações não governamentais como a Aliber e organismos regionais como a OPAS poderiam exercer um papel fundamental neste processo. Assim, eu agradeço a audiência, penso que coloquei alguns pontos para discussão e desejo a todos um excelente evento. Muitas gracias. Siguiente ponente, tenemos una conexión con la doctora Marta Azcurra, que es directora del Programa Nacional de Detección Neonatal y ella pertenece al Hospital Herminio Jiménez de Casi General Aguilar. Gracias.
Pertenezco al Programa Nacional de Prevención de Defectos Congénitos y al Programa Nacional de Detección Neonatal. Voy a hacer una breve referencia a los centros de referencia que tenemos aquí, proceso de acreditación y designación. Antes que nada, quiero agradecer a Aliber, en la persona del doctor Juan Carrión, por la invitación y la oportunidad de compartir la situación de Paraguay con el tema de las enfermedades raras. No tengo conflictos de interés. Y contextualizar brevemente, Paraguay es un país que tiene un territorio no muy grande, pero el 60% de su población se encuentra en una región muy árida. El 60% del territorio y tiene el 3% de población, y al otro lado tenemos el 40% del territorio y el 97% de la población. En este sitio se encuentran todos los centros de referencia, de diagnóstico, de tratamiento, o sea que si alguna persona vive en el Chaco, y en especial están las poblaciones indígenas, tienen que trasladarse hasta la capital para poder ser atendidas, lo cual dificulta bastante. También otra cosa importante de acotar es que tenemos dos lenguas oficiales, el guaraní y el español. El guaraní es hablado por el 80% de la población paraguaya. Otro punto es el sistema de salud, es mixto. Nosotros tenemos un 72,9% es atendido por los servicios de salud del ministerio, pero todo en esto tiene que ser gratuito. Sin embargo, lo que encontramos muchas veces es situaciones de desabastecimiento, de escasez de recursos humanos y por sobre todo de profesionales especializados, siendo esto mayor en el área rural. Y luego tenemos al Instituto de Previsión Social, que es el seguro de toda persona que tiene un trabajo, y luego tenemos los seguros privados, que tiene el 7,7% de la población. De ahí que podemos, siempre hablamos del gasto de bolsillo que tiene toda persona ante un evento de aproximadamente $55 por evento, siendo esto muchísimo mayor para una familia que tuviera a un miembro con una enfermedad rara. El contar con un seguro o no contarlo se traduce también en el lugar del nacimiento. Un 64,6% lo hace en los servicios del Ministerio de Salud, un 9,7% en las instituciones privadas, un 19% en el Instituto de Previsión Social. Luego tenemos otras instituciones como las universidades, donde es más económico, pero siempre se tiene que pagar. Y tenemos también un porcentaje todavía alto de partos domiciliarios. En relación a la acreditación y designación, desde el 2003 tenemos la Ley 2138, que luego se transforma para incluir más patologías en la Ley 5732, que es del Programa Nacional de Detección Neonatal. Nosotros eso desde el vamos hemos contemplado como detección, diagnóstico y tratamiento. En esto tenemos nosotros una red de 1.233 sitios de toma de muestra que se encuentran distribuidos en las 18 regiones sanitarias. Lo que hacemos es, desde el Programa de Prevención de Defectos Congénitos, donde también funciona un Registro Nacional de Defectos Congénitos, es enseñarles, capacitarles a todas estas personas que van a hacer el test del piecito, como le llamamos al tamizaje neonatal, porque quizás sea la única vez que ese recién nacido, que vive lejos de la capital, que vive lejos de un centro de salud, entre en contacto con la salud. Entonces le capacitamos para que pueda hacer detecciones de algunos síndromes bien característicos y para que nos derive al programa de prevención de defectos congénitos. También desde el 2011 contamos con el Fondo Nacional de Recursos Solidarios, pero como ya bien se había comentado más temprano, recién a partir de hace 2 años que cuenta con algún presupuesto, por lo tanto no puede cumplir con lo que le fue encomendado de atender a un grupo de patologías raras
a esta ley se le agregó también la atención para AME, la atrofia medular espinal. Luego, algo que sí tenemos que decir es que todos los que tienen, que todos estos grupos que tienen, como nosotros decimos, leyes, ellos tienen centros de referencia para la atención. Tenemos, por ejemplo, PAIPEL desde el 2011, que atiende a las enfermedades lisosomales. Sin embargo, es prácticamente insuficiente para el número que se van detectando. Todos los que tienen leyes tienen registros de estos grupos de enfermedades, de personas con enfermedades raras, pero muchas veces la acreditación y designación de los medicamentos puede demorarse porque ingresan al registro y tienen que esperar. En el caso de fibrosis quística, la demora para recibir los moduladores es aproximadamente de 6 meses. Algo también muy importante es que los avances se han dado gracias a todas estas fundaciones. Tenemos fundaciones, tenemos los grupos de padres, a veces reconocidas, a veces no reconocidas, pero sí agremiadas, no legalizadas. Los medicamentos se consiguen muchas veces a través de polladas o judicializándose el caso para que se pueda contar con el medicamento. Y esto también en gran medida porque en Paraguay, como la población es pequeña, muchas veces tenemos muy pocos casos y entonces las empresas no aceptan poder traer para un medicamento para 1 o 2 personas. Como centro de referencia al Hospital General Pediátrico, donde pueden ver, se atiende el hipotiroidismo, la fibrosis quística, la fenicetonuria, a los errores innatos del metabolismo que se entregan para la homocistinuria, o sea, para varios, porque eso está por incluirse en el tamizaje neonatal. Entonces, todos estos grupos son atendidos en el Hospital General Pediátrico, que pasa a ser el centro de referencia de nuestro país. Y bueno, ya en Paraguay se cuenta con una ley para el abordaje de las enfermedades raras como tal. Sí contamos con el programa de prevención de defectos congénitos, desde donde tratamos de poder hacer una detección precoz, un diagnóstico y poder incluir un tratamiento en aras de poder darle las mejores oportunidades. Los recursos humanos son escasos. De referencia, ya sea de detección, diagnóstico o tratamiento, están centralizados en la capital. De ahí que aproximadamente de las 7.000 enfermedades raras, un porcentaje ínfimo pueden ser detectadas, diagnosticadas, y más ínfimo aún podemos decir recibir tratamiento. Esto en especial para los grupos vulnerables, las personas guaraní parlantes o del área rural o poblaciones indígenas. Por eso, desde el Paraguay, Corazón de América, nosotros abogamos porque se conforme una red iberoamericana para poder tener un registro iberoamericano, poder hacer la detección, el diagnóstico, el tratamiento y la inclusión escolar, laboral, social de todas las personas con enfermedades raras de nuestros países. Agüille, muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Sin duda, datos muy valiosos para todos. Quiero decirles que esto es la historia de mi vida, los retos. Ser el último del programa también me da la oportunidad de tener la atención de la mayoría de todos ustedes. Hemos escuchado aquí, como un resumen, palabras muy importantes, como por ejemplo, y que podemos identificar, orden. Necesitamos orden, pasos a seguir, buenas prácticas, reunirnos más, crear agenda, creación de mapas de recursos, saber dónde están los investigadores, dónde está el diagnóstico, quién lo hace, cuántos hay, dónde estamos. Palabras claves para cada uno de nosotros con la intención de sembrar en ustedes o fomentar en ustedes esa semilla que ya tienen, regar con información para que crezca y nos dé frutos a todos
como una sola comunidad, Iberoamérica. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Jesús, por este excelente foro. Bueno, ya nos vamos a ir a almorzar, vamos a descansar un rato y vamos a volver a la segunda parte del encuentro, no sin antes agradecer a todos nuestros patrocinadores: Secretaría General Iberoamericana, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Rare Disease, Pfizer, Ambrit, Horizon,